Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Hemos estado mirando en clases pasadas estudios que nos permiten tener bases en nuestra vida cristiana. Hay un tema que a mí me parece importante tratar porque aunque he hablado de esto todo el año pasado, creo que es importante hablarlo como un tema en particular. Quiero hablar acerca de las emociones. ¿Sabes, hermana, que como mujeres somos personas muy emocionales? Bueno, todo ser humano es emocional porque Dios nos ha dado emociones y las emociones son sensaciones que tenemos y que no tienen por qué ser malas, son algo natural en nuestra vida. Pero yo quiero hablarte hoy en día acerca de cómo podemos tener un control emocional. Sabes, como maestra y ahorita en tiempos de pandemia se nos pide que ayudemos a los niños a controlar sus emociones. Emociones que pueden surgir a causa del distanciamiento social, a causa de estar encerrados en casa. Entonces pueden generar sentimientos de frustración, de soledad, de tristeza, de depresión, etcétera. Uh, y es muy importante es reconocer que nosotros, hermanas, como cristianas, tenemos recursos para que esas emociones estén en control. Las emociones son reacciones que nosotros tenemos, pero que también podemos controlar y llevarlas a disposición de Dios para que Él sea glorificado en todo en nuestra vida. Quiero pedir que me acompañes a orar para poder tener esta lección. Padre Dios, gracias te doy por la oportunidad de estar aquí grabando para mis hermanas. La verdad es que estos principios los han oído muchas veces en la iglesia, pero me pareció conveniente platicar de ellos, Señor, desde este punto de vista emocional. Yo te pido, Señor, que tú me guíes, que tú me dirijas. Estoy en tus manos, Señor. Tú me conoces, tú sabes mis carencias, tú sabes mis defectos. Ayúdame, Señor, a pesar de mí, a poder servirte, Señor. Estoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermana. Entonces yo quiero hablarte en este día de qué son las emociones. Resulta que a veces decimos que emociones son sentimientos y pensamos que son lo mismo, pero busqué ahí información y encontré que las emociones son sensaciones, pero de corta intensidad y son intensas. Por ejemplo, puedo estar alegre, puedo estar enojada, rabiosa, etcétera. Entonces, son de corta duración las emociones. En cambio, los sentimientos son sensaciones moderadas, pero de largo tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener una sensación, un sentimiento de gratitud. Puedo ser una persona agradecida por durante mucha parte del tiempo. Puedo ser una persona feliz durante la mayor parte del tiempo. Es un sentimiento, pero las emociones como el enojo, puedo estar enojada solamente un ratito y se me pasa. Entonces es un poco diferente. Yo quiero decirte, hermana, que las emociones es algo que Dios nos ha dado. La Biblia nos habla del corazón. Ya hemos hablado del corazón. En el corazón están los sentimientos, están los pensamientos y están las emociones. Y todas esas emociones, todo eso que está en nuestro corazón, tiene que glorificar a Dios. Hermana, si tenemos emociones fuera de control, esas emociones no honran a Dios. No traigo hoy los versículos apuntados, entonces espero no durarme mucho en buscarlo, pero en Santiago, hermana, Santiago 1:20 nos dice lo siguiente. Es un versículo que mi esposo cita mucho. Dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros estamos con ira, no vamos a poder
glorificar a Dios. Entonces, sentimientos, emociones, perdón, fuera de control no honran a Dios. Nuestras emociones, hermanas, son la manera que reaccionamos ante las cosas. Por ejemplo, si yo tengo actividades para un día y me levanto tarde, entonces me enojo porque no me desperté, porque no hay el despertador, porque mi esposo no me habló, porque mi hija no me habló, y me enojo. Y eso es una emoción, es una reacción negativa, porque ellos qué culpa tienen. Tal vez yo me desvelé, otras cosas pasaron. Y entonces es la manera en que reaccionamos. Es un indicador de cómo está nuestro corazón. A veces entonces nos hace pensar, y no ando muy bien, que digamos, la manera en que reaccioné me hace pensar que necesito caminar más cerca de Dios. Yo por lo general soy una persona, digo yo que tranquila, pero si de repente me enojo así, para mí es un indicador de que me hace falta caminar más con Dios, me hace falta leer más la palabra de Dios, me hace falta orar más a Dios, hermanas. Entonces, nosotros ¿cómo somos? ¿Somos muy emocionales o tenemos control de nuestras emociones? Si nosotros somos muy emocionales y nos dejamos llevar por nuestras emociones, si porque estoy enojada doy un portazo y me salgo a la calle y entonces me estoy dejando llevar por mis emociones. Me enojé con mi esposo y me bajo del carro en pleno donde va manejando y me voy caminando. Oh, pues eso es una tristeza, es una persona que no sabe controlar sus emociones. Cuando una persona es muy emocional, es vulnerable a que la manejen por sus emociones. Hermanas, hay emociones que nos pueden esclavizar, entonces debemos de cuidarnos de ello. Yo tengo aquí algunos puntos para ver si pueden ser de bendición a nuestra vida. Recordemos, hermana, que todo nuestro ser está influenciado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y las emociones no se libran de eso. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están guiados por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros decidimos si vamos a ser gobernados por nuestra carne o vamos a ser gobernados por el Espíritu Santo. Entonces acuérdate que la Biblia nos habla de andar en el Espíritu o de satisfacer los deseos de la carne. Entonces también eso tiene que ver con las emociones. Dios nos manda, hermanas, a ser controladas por el Espíritu Santo. Efesios 5:15 dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Leí hasta el versículo 18, pero si leemos el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos los resultados de andar llenos del Espíritu Santo. Reacciones diferentes, hablando con salmos, con himnos, alabando a Dios, dando gracias. Es una diferencia en nuestras reacciones. Cuando nosotros somos personas espirituales, que andamos buscando agradar a Dios, eso quiere decir porque estamos pidiéndole al Espíritu Santo que Él controle nuestra vida. Acuérdate, hermana, en Gálatas que nos habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5, dice lo siguiente. 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza se dice que es dominio propio. Entonces Dios quiere que seamos gente templada, gente que tenga dominio propio, que pueda controlar sus emociones. Hermana, entonces primer cosa, es que Dios nos manda a ser controlados por el Espíritu Santo. Segundo punto, la Biblia nos habla del corazón, que debemos guardarlo. ¿Te acuerdas que eso ya lo miramos en clases anteriores? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
En el corazón, hermana, como te dije, están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones. Entonces, tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos, como nuestras emociones, debemos de guardarlas, que no sean contaminadas, que sean para gloria de Dios. Y a veces, hermanas, alimentamos más lo emocional, alimentamos más lo sentimental, en lugar de alimentarnos con principios bíblicos, ¿ok? Emociónate, pero en la palabra de Dios. Emociónate, pero con los milagros de Dios. Fortalece tus sentimientos en la paz y tranquilidad que Dios te da. No en las novelas, no en la alegría de este mundo. Emociónate en el Señor. Tus pensamientos que sean, y es lo que voy a ver ahorita, que se los lleves a Dios. ¿Ok, hermana? Entonces, primero, que seamos controladas por el Espíritu Santo. Segundo, que guardemos nuestro corazón. Tercero, debemos llevar estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones cautivos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 nos habla solamente de los pensamientos, pero lo podemos aplicar a todo. Segunda de Corintios 10:5 dice así. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo voy a hablar un poquito terminando la enseñanza de hoy, pero hermana, que tus pensamientos estén para obedecer a Cristo, que tus emociones obedezcan a Cristo, que tus sentimientos obedezcan a Cristo. Entonces ese es el tercer punto. Cuarto punto, hermana, ¿en qué se deben de fundamentar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos? Se deben de fundamentar en la verdad. Filipenses 4:8 nos dice, hermanas, hablándonos también de los pensamientos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos está mandando aquí a cuidar lo que pensamos. Hermanas, si nosotros nos ponemos a estar ansiosas por lo que va a pasar, por lo que pudiera pasar, no, eso no es verdadero, son suposiciones. Si yo me pongo a pensar, ¿y si me da el COVID? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me falta oxígeno? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar? Estoy entonces en ansiedad. Dios nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Debemos de confiar en Dios, hermanas, hacer lo que nos toca ahorita, cuidarnos ahorita, evitar contagios, pero depender de Dios, confiar en Dios. Entonces, hermanas, nuestros pensamientos, nuestras emociones deben de estar fundamentadas en lo que es verdad. Número 5, hermanas, es nuestro caminar con Dios, hermanas, mantenernos fervientes en espíritu, como nosotros vamos a poder avanzar, como nosotros vamos a poder crecer, como nosotros vamos a poder madurar emocionalmente. Hermana, Dios quiere que todos lleguemos a la madurez y en todos los aspectos de nuestra vida. Dios dice que quiere que llegamos a la plenitud de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y también en 1 Corintios 14:20 nos dice, voy a ver si 1 Corintios 14:20, aquí nos habla solamente de un aspecto de estos que estoy hablando, pero nos sirve igual para aprender de él. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios quiere, hermana, que crezcamos, que vayamos hacia la madurez, que no nos quedemos como los niños berrinchudos. Ya ves que los niños, cuando son niños, son berrinchudos, no controlan sus emociones. Nosotros no debemos de ser así, nosotros debemos de pedirle al Señor que Él controle nuestras emociones. Tengo unos pequeños consejos prácticos para manejar nuestras emociones. Así nada más, hermana, espero que pueda ser de bendición. Primera, si tú te das cuenta de una emoción que te perturba, que te daña, que te saca de control, por ejemplo, el enojo.
Si estoy enojada, lo que yo debo de hacer es un alto, preguntarme, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué es lo que me molestó? Examina tu corazón y entonces procede bíblicamente. ¿Cómo vas a proceder bíblicamente? Bueno, hermana, memoriza la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios para que tú sepas qué dice la Biblia respecto a esa emoción que tú manifiestas. Por ejemplo, si tú eres una persona que te tiendes a enojar mucho, apréndete versículos que hablen sobre el enojo. Si eres una persona que tiendes a estar desanimada muy seguido, busca entonces versículos que hablen del desánimo. O si eres una persona que eres muy melancólica, muy triste, entonces busca versículos que te hablen de eso para que te ayuden a levantarte. Hermana, por ejemplo, una vez que ya yo me identifiqué, entonces yo puedo recordar esos versículos. Ese del enojo yo lo he dicho muchas veces. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la Biblia. Entonces, si yo me aprendo ese versículo y lo aplico a mi vida, yo digo, yo no tengo que, está bien, me enojé, fue una emoción, pero no debo de dejar que eso perdure. No debo de dejar que pase el día, que pase la noche y yo todavía enojada. Yo tengo que hacer las paces con quien me enojé. Tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que ir a Dios y decirle, perdóname, ayúdame, dirígeme. Entonces, hermana, si yo ya conozco esos versículos, entonces debo de seguirlos. Debo de ir ante Dios, hermana. Debo de pedirle a Él que examine mi corazón. Salmo 139 dice, así al final del Salmo 139, versículo 23 y 24 dice lo siguiente. Unos versículos muy conocidos, pero que son muy útiles en nuestra vida. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermana, cada día vayamos con Dios y digámosle, Señor, este día yo me enojé. Señor, este día yo estuve muy triste sin saber por qué. Estuve llorando, estuve deprimida. Ayúdame. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Guíame, dirígeme. Guíame a tu palabra para ver cómo puedo fortalecerme en esta emoción que me está dominando. Hermana, cuando nosotros vamos así, el Señor va a cumplir su plan. Él va a guiarnos, Él nos va a ayudar. Hermana, los salmos, lee los salmos y tú te vas a dar cuenta de que nos habla de muchas emociones, nos habla de gente que le escribía a Dios y que derramaba su corazón delante de Dios. Cuando leemos los salmos, entonces podemos saber que nos están guiando a llevar esas emociones a Dios, para que Dios nos dé la tranquilidad que necesitamos. Una vez yo estaba con una persona visitándola porque estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y entonces ella me dijo, Gloria, me puse a leer la Biblia y llegué al Salmo 22. Y yo me identifiqué con esta persona porque yo me siento así. Yo me siento con una angustia. El Salmo 22 tiene un título que dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y así ella me lo estuvo leyendo. Y entonces me dice, yo así me siento como este hombre que escribió este pasaje. Yo así me derramé delante de Dios. Y entonces yo le dije, ¿sabes tú que este salmo es un salmo mesiánico? Este salmo lo escribió David, pero David estaba profetizando cuando Jesucristo se iba a entregar por nosotros en la cruz. De hecho, Cristo citó estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo le dije, así como tú te sientes de afligida y mucho más se sintió Jesucristo, y se sintió así cuando fue a la cruz del Calvario, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí, para salvarnos de la condenación. ¿Ves qué tan grande fue el sacrificio de Cristo? ¿Ves cuán gran amor tuvo por ti? Fue algo impactante para ella.
Pero entonces, hermana, ella pudo encontrar en la palabra de Dios cómo desahogarse delante de Dios, cómo orar a Dios, cómo pedirle a Dios su ayuda, cómo fortalecerse también, porque este capítulo dice un grito de angustia y un canto de alabanza. No nada más se queda en la angustia, nos lleva hasta la alabanza. Hermana, también, ¿qué más podemos hacer para ayudarnos en lo de nuestras emociones? Podemos compartir nuestros sentimientos, podemos compartir nuestras cargas, podemos compartir nuestras aflicciones con hermanos maduros en Cristo. Hermana, qué bendición que podemos tener una iglesia, qué bendición que podemos tener amistades en Cristo. En Gálatas 6, voy a leerte un pasaje chiquito que dice así, Gálatas 6. Dice, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y así sigue diciendo más este pasaje. Hermana, nos está hablando de ayudar a quien está en necesidad, de animarlos, de ayudarles con sus cargas. Qué bendición que podemos tener ayuda en una iglesia. Qué bendición que podemos tener ayuda entre hermanos en Cristo. Pero hermana, busca ayuda de quien sí te puede ayudar, de quien te pueda dar una ayuda espiritual. Hermana, mi esposo ha hablado muchas veces de los mandamientos recíprocos. Hermana, estos mandamientos recíprocos son los que hacemos los unos con los otros. Amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y eso lo podemos hacer con hermanos espirituales. Así podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hermana, que nuestra vida sea controlada por principios bíblicos y no por emociones. Las emociones nos hacen constar que somos humanos, pero que también podemos recurrir a Dios. Dios te bendiga.